Permaneciendo el reino de Dios, cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente, el reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos de la alegoría de la esclava y de la libre y entendimos que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la promesa. Somos ciudadanos de Sión, la Jerusalén celestial, y que no estamos llamados a volver a tradiciones y estructuras, sino a caminar dirigidos por el Espíritu Santo y a vivir como ciudadanos del reino. Porque la libertad del reino no es libertinaje, es una libertad gobernada por el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la libertad de los hijos y el mandamiento del amor. Así que acompáñame a este nuevo episodio donde continuaremos conociendo y profundizando en el reino de Dios. Las cosas viejas ya pasaron. Quiero que me acompañes a la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Quiero que me acompañes y vamos a ver esto que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos habla y dice: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y la libertad en Cristo no es hacer lo que queremos, es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pablo nos lo deja muy claro. La libertad verdadera no es desorden, no es rebeldía, no es independencia de Dios, es libertad del pecado para pertenecer a Dios. Y cuando el Espíritu Santo empieza a ser el centro de tu vida, el mismo Espíritu Santo te redarguye y te ayuda a vivir en santidad. Quiero que entendamos algo, mi amado hermano. Durante muchísimo tiempo, el Espíritu Santo fue tomado como un adorno más, o como alguien a quien o algo que pronunciábamos, pero no entendíamos la importancia del Espíritu Santo. Pero en este tiempo, el Padre nos está revelando la importancia de su Santo Espíritu en nuestra vida, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros vencemos el pecado. No es por nuestras fuerzas, no es por mucho que nos esforcemos, no lo vamos a lograr si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros y le hemos dado el lugar que le corresponde. La libertad verdadera no es desorden, mi amado hermano. El Espíritu Santo trae convencimiento. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de verdad. Así que cuando el Padre nos está llamando este tiempo a tener esa comunión con el Espíritu Santo, a permanecer en Él, a que Él esté en nuestro día a día, es porque Él sabe que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Quiero que vamos a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Y dice: ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto del Espíritu Santo es la santificación. La libertad del reino produce fruto. Pero no solamente el fruto de traer almas para el reino, sino el fruto que produce en nuestra vida. El fruto, la misma Escritura dice: por sus frutos les conoceréis. Entonces, ese fruto solamente puede venir
a través de la santificación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan y vamos a ver algo aquí que es muy importante. Quiero que vamos al capítulo 15 y sé que muchos conocemos este capítulo, pero quiero que y oro para que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestro corazón de la importancia de esto. Lo voy a leer en la Biblia Reina Valera, pero también voy a leer la Biblia textual. ¿Por qué? Porque quiero que veamos algo aquí que es muy importante. En la Reina Valera dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero leerlo ahora en la traducción textual, porque siempre he leído este versículo y cuando yo veía todo pámpano lo quitará, no veía yo eso en el carácter del Padre, y la verdad es que no quise ir al original porque quería saber si era exactamente lo que decía, y me encontré allí con algo bien interesante que quiero que lo veamos juntos. Y dice en la Biblia textual, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca fruto. Y esto me habló más a mí del corazón del Padre, de que aquel que no da fruto, el Padre lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Entonces, cuando leemos este pasaje, en algunas traducciones aparece la frase: todo pámpano que en mí no da fruto lo quitará o lo quita. Pero en el texto griego original, la palabra que aparece es el verbo airo, que también significa levantará o elevar. Esto es muy interesante porque cuando tú te vas a averiguar y a mirar un poco en la agricultura, porque sabemos que la Biblia es muy de agricultura y el Padre nos enseña con la naturaleza y con las cosas que Él mismo ha creado, y tú te vas y hablas con un viñador o ves cómo funciona lo de la viña, lo que sucede es que cuando una rama cae al suelo y no recibe la luz del sol y no puede dar fruto, entonces el labrador o el viñador lo que hace es que la levanta del suelo, la limpia y la coloca nuevamente sobre el soporte para que pueda fructificar. Esto me habla a mí del corazón del Padre, porque el mismo Jesús dijo que Él no pisa la caña cascada, ni apaga el pabilo, ni el pabilo que humea, Él no lo apaga. Entonces, aquí podemos ver más el corazón del Padre. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo levanta. El Padre lo levanta. No sabemos de qué manera lo hace el Padre, quizás con tus procesos, con las situaciones que tienes que vivir, hasta llevarte hasta ese momento donde tú empiezas a dar fruto. Y todo aquel que da fruto, dice, lo limpia cada vez más para que dé más fruto. Por eso el sentido profundo de las palabras de Jesús pueden entenderse así. Cuando un discípulo que está en Cristo, pero su vida no está dando fruto, el Padre no actúa inmediatamente con un juicio. Ese no es el corazón del Padre. El Padre lo levanta, lo restaura, lo limpia, lo vuelve a colocar en la posición correcta para que su vida vuelva a producir fruto. Pero el pasaje continuo, cuando vemos allí, dice que el que lleva fruto, el Padre lo limpia. Es decir, lo poda. Cuando tú vas a un viñedo, tú tienes un jardín y tú estás preparando tus árboles para que den fruto, ¿qué hace el labrador o el viñador? Él poda el árbol. ¿Para qué? Para que esa temporada dé más fruto. Entonces, todo árbol que da fruto, el Padre lo poda, o la rama que da fruto, el Padre la poda para que lleve más fruto. Entonces, aquí, en este momento, sí podemos ver el corazón del Padre. Aquí aparece una verdad fundamental del reino.
todo depende de permanecer en la vid. Simplemente permanecer en Él. No significa que no des fruto, pero permanece en Él y permite que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ti para que el Padre te levante y empieces a dar fruto. Una rama, si la rama está rota, si está en el suelo, si ya no está pegada de la vid, lógicamente ya no produce fruto. Dice la Escritura que son llevadas simplemente al fuego, ¿no? Porque ya está rota, ya está separada de la vid. Pero cuando la rama todavía está pegada en la vid, aunque esté muy bajita y no produce fruto porque no le da sol, lo que el Padre hace es que la levanta. Entonces, eso es lo que el Padre hace con nosotros, nos levanta. Y aquí vemos esa verdad fundamental del reino. La rama en sí no tiene vida o no tiene vida por sí misma. No puede producir fruto separada de la vid. La vid, la savia, la fuerza y el fruto vienen de la unión con Cristo, de la unión al cuerpo. Si no hacemos parte, si no estamos pegados del cuerpo de Cristo, no podemos dar fruto. ¿Y cómo? Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos para estar pegados del cuerpo de Cristo? Sí, bueno, Señor, tú ya no estás aquí, eso cuando tú estabas con los apóstoles, pero ahora tú no estás. Yo sé, yo te tengo en mi corazón, pero ¿cómo hago para permanecer en ti? Porque la misma Escritura dice, separados de mí nada podéis hacer. Vamos a Juan 14, capítulo 16. La promesa del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una conexión aquí entre Juan capítulo 15, que cuando nos habla de la vid verdadera, y Juan 14. ¿Cómo podemos hacer para estar conectados a Él? ¿Cómo podemos hacer para no separarnos de Él y para dar fruto? Entonces, en Juan 14, Yeshua, hablando con sus discípulos, les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recordemos que en ese momento Yeshua todavía no había ido a la cruz y estaba hablando con sus discípulos y Él le dice, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Él mismo nos dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y que el mundo no puede conocer porque mora con vosotros. En ese momento Él estaba con ellos y moraba con ellos en todo momento. Mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí ya vamos viendo que para poder permanecer en Cristo, en Jesús, cuál es la importante de que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Yeshua. Entonces, luego vamos a ir ahora al capítulo 16 para que hagamos como esa conexión y podamos entender todo esto. Es muy importante. Yo siempre repito, es muy importante, porque definitivamente en la Escritura todo es importante. Y me vais a perdonar si estoy diciendo que es importante, pero cuando yo leo todas esas cosas me parecen tan importantes que definitivamente no tengo otra cosa que decir, sino que todo es importante. Capítulo 16. Y quiero que vayamos al verso 8. Y dice, vamos desde el verso 7. Pero yo os digo la verdad, hablando Yeshua, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es lo que quiero conectar. ¿Por qué? Porque el único que nos puede convencer, primero a nosotros, si le permitimos y le damos el lugar que le corresponde del pecado, y el único que nos permite o nos ayuda a permanecer en santidad es el Espíritu Santo. No hay otro. Nosotros en nuestra propia carne no podemos.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre y Él dijo que Él nos daría el Espíritu Santo para que la ley estuviese en nuestro corazón. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, lógicamente la ley está en nuestro corazón porque Él es la santidad, Él es santo. Entonces, Él nos redarguye. Si a lo mejor no quiero decir que seamos perfectos, pero si a lo mejor cometemos un error, pecamos, inmediatamente va a venir el Espíritu Santo a redarguirnos y a que podamos pedir perdón por eso, y asimismo nos va a ir enseñando lo que es bueno y lo que es malo, y asimismo vamos a aprender a vivir de la manera que el Padre quiera. Entonces es muy importante conectar Juan 17, Juan 14 y Juan 16, Juan 14, Juan 15 y Juan 16, para entender que es a través del Espíritu Santo que nosotros permanecemos en Cristo, y es a través del Espíritu Santo que podemos permanecer en santidad. Y viene algo más aquí que vamos a hablar, no solamente de la libertad de los hijos, que es en el Espíritu, entender que esa libertad es en el Espíritu, no hay otra manera de hacerlo, solo en Él podemos ser libres, en Cristo. Entonces, ¿qué vamos a ver? El amor que, quiero decirlo de esta manera, no es ni siquiera, es que no puedo amar, es que no, es un mandamiento. Es un mandamiento y aquí no hay opción, es algo que el Padre nos pide, y quiero que lo veamos. Quiero que vayas a Juan 15, verso 12. El mismo Yeshua dice en Juan 15, verso 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor no es emoción. El amor no es como decir, no es que no puedo o es que no quiero. No, el amor es un mandamiento. Es un mandamiento del reino. Cuando le preguntaron a Yeshua cuál era el mandamiento o el mayor mandamiento, Yeshua respondió, eso lo puedes ver en Mateo 24:37, del 37 al 40, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero dijo algo que es muy, bueno, vamos a decirlo, no impresionante, no lo voy a decir no impresionante, no, o sea, algo que es magnífico, tremendo, porque dijo: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La ley depende del amor, porque cuando amas, tú no dañas. Cuando es el amor que viene de Dios, el amor que viene del Espíritu Santo, tú no dañas a nadie. Entonces, si tú amas a tu hermano, tú cumples la ley, porque tú no harás nada indebido o incorrecto hacia él. Yeshua es amor. Él se entregó por amor. Yeshua dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El amor entre nosotros, el amor que damos hacia los demás. Ese amor es el que hace que las personas conozcan que somos discípulos de Yeshua. No son los dones, no son el conocimiento, no es la apariencia espiritual, es el amor. Viene a mi mente un versículo ahora, no sé ahora mismo dónde está, pero es un versículo donde Yeshua dice, o que dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y Yeshua les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y es interesante porque después de esto viene un versículo, yo quiero buscarlo, vamos a leerlo. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que los hijos del reino, y lo que estamos hablando es del reino, y Yeshua dice: heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué heredan el reino? Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en una cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los dones son un don con el cual el Padre nos envió para el propósito. Pero lo que el Padre quiere es que se perfeccione el amor en nosotros. Pero un amor hacia el Padre de tal manera que nosotros le busquemos no por lo que nos puede dar o no por los dones que Él ya nos dio y que activará en su momento. Porque en este tiempo lo que el Padre quiere es que nosotros le busquemos porque es nuestro Padre. Que le amemos porque es nuestro Padre. Y lo demás, como Él dijo, viene por añadidura. Y que en esta tierra manifestemos ese amor que Él acaba de darnos en este mensaje, porque tuve hambre y me diste de comer. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros manifestemos en la tierra. Eso se da en el reino. Y no significa que un día, si el Padre lo desea, pueda sanar enfermos a través de nosotros, pueda hacer las cantidades de milagros. Y yo sé que viene un día donde eso va a ser así. Pero lo que el Padre quiere hacer en este tiempo es llevarnos a la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura, de Cristo. Y que el Espíritu Santo nos perfeccione en ese amor que el Padre quiere que nosotros manifestemos hacia nuestros hermanos. Aquellos, pero no solamente aquellos que ya están en Cristo, aquellos que todavía no han conocido al Señor. El reino no se vive por apariencia externa, se vive desde dentro. Por eso Yeshua dijo: permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. La verdadera libertad se ve cuando el Espíritu gobierna. Andad en el Espíritu, Gálatas 6:16. Cuando el Espíritu gobierna, no hay libertinaje, no hay condenación, hay fruto, amor, paciencia, gozo, paz. Todos los frutos, el fruto del Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Estamos en el tiempo del Hijo. En Hebreos 1:1-2, Dios dice la Escritura que en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó Rey y heredero de todo. El mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escuchar a Yeshua es libertad, permanecer en su amor es vida, caminar en el Espíritu es evidencia de que somos hijos de Dios. La libertad del reino no es desorden, no es libertinaje. La libertad es reflejar a Cristo. Y quiero terminar este episodio haciendo una oración. Quiero orar también para que el Espíritu Santo se manifieste en toda situación que estemos viviendo y
Primero, Padre amado, gracias por la libertad que me has dado en Cristo. Guárdame de usar esa libertad para la carne. Guárdame, Señor. Derrama en mi corazón tu amor. Enséñame a obedecer desde una relación viva, no desde la letra, Padre. Líbrame de dureza, de orgullo y de falta de perdón. Hazme permanecer en Cristo y caminar en el Espíritu, y que mi vida sea evidencia del reino. En el nombre poderoso de Yeshua, y también, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, quiero orar, Señor, por aquellos que en este momento, Señor, quieran recibir tu Espíritu, Padre. Que seas tú manifestándote, Padre, en esta hora. Que sean llenos de tu Espíritu Santo, Padre, en este tiempo, papá. Porque te necesitamos de ti. También oro, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, por quebrantos de salud, Señor. Toda persona que esté sufriendo de artritis, de reumatismo, todo cáncer, Señor, toda enfermedad de los huesos, Señor, ahora mismo sea echada fuera en el nombre poderoso de Yeshua. Sea reprendida toda enfermedad en tu nombre, Yeshua. Porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, y creemos en tu verdad y echamos fuera toda mentira del diablo, toda mentira. La enfermedad no tiene sustancia, no te pertenece, Señor. Eres tú la verdad, Señor, y en ti hay vida. Y proclamamos vida, Señor. Yo declaro, yo hablo vida para los huesos. Yo hablo vida, Señor. Yo declaro que todo cáncer se seca en el nombre poderoso de Yeshua. Se seca en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, tú abres oídos, Señor. Abres oídos ahora mismo en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Gracias, Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi amada hermana, si este mensaje, este episodio te ha bendecido, te pido que lo compartas, que le des a la campanita y que me acompañes en nuestro próximo episodio, donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.